si alguien me preguntase a qué me dedico al contenido. Nosotros en la agencia, básicamente, cuando estamos con un cliente, lo que trabajamos es el cómo ese cliente tiene que escribir las cosas para aparecer más y que gusten más. Con lo cual, la aparición de ChatGPT y de todo lo que son las inteligencias artificiales para nosotros, y ya casi respondiendo a uno de los primeros comentarios que hacías de esos posibles miedos que puede haber con la aparición de esto, que yo reconozco que cuando estuve, lo tengo grabado a fuego, 8 de diciembre, estaba en Gran Canaria y empecé a trastear ChatGPT y dije, esto nos manda a la mierda a todos. Digo, nos va a dejar sin trabajo a todos. No, o sea, 2 meses después os puedo decir que esto no nos va a dejar sin trabajo. De hecho, el otro día veía un meme que ponía, la inteligencia artificial no te va a dejar sin trabajo. Alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial, sí. Y creo que es el matiz, y me gustaría que a lo largo de todo este rato que estemos charlando y que os marchéis de aquí curiosos y con la tranquilidad de saber de él, cuanto más sepa utilizar estas herramientas, mejor va a ser para mi desarrollo personal o mi desarrollo profesional o contar todas las cosas que se quieran contar. Yo creo que la gran ventaja, y ahora ya engancho con el PowerPoint que tengo montado, es que son herramientas todas estas de la inteligencia artificial generativa que nos hacen más eficientes. Vamos a poder seguir haciendo las cosas que hacíamos o que nos gusta hacer en una manera más rápida y más completa. De todas maneras, yo tengo preparado un PowerPoint, unas 20 páginas, 25, lo voy a intentar hacer lo más práctico posible. Tengo pantallazos, pero mi idea es que pasemos al chat lo antes posible. Y de hecho, aparte de que os voy a enseñar otras herramientas, me gustaría que, llegado un momento, hagamos un artículo todos juntos. Y me explico, saquemos un tema y yo os vaya explicando en la pantalla cómo lo haría yo. Así que vamos a ir con lo que es la parte teórica, entre comillas, y luego nos ponemos con la práctica, que al fin y al cabo es lo importante en todo esto. Y os voy a enseñar la charla. Vale, esto yo ahora doy aquí, así, para que se vea. Perfecto. Bueno, desde mi punto de vista, lo primero es que todo lo que son las inteligencias artificiales generativas, creo que donde más éxito van a tener, al menos en el corto plazo, es en el marketing. Hoy hablamos de ChatGPT, pero tenemos Midjourney, tenemos Stable Diffusion, tenemos DALL-E para creación de audiovisuales, tenemos Whisper para creación de audio. Todo eso va a redundar en que, por ejemplo, yo esta mañana lo estaba escribiendo, de aquí en unos meses creo que va a haber la capacidad para directamente crear un vídeo de YouTube con todo el proceso, creación del guión, creación del vídeo, transcripción a audio, todo directamente desde la inteligencia artificial. Pero bueno, marketing. Y pues de ahí, creadores de contenido. Tengo dos premisas de partida para que entendáis lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como tal no es algo nuevo. Pongo 4 ejemplos, pero no sé si sabéis lo que son las rumbas. Yo aquí digo, el trasto este que lo pones por casa y parece un perrico, y vale, pues una rumba tiene inteligencia artificial, en el sentido de va aprendiendo cuáles son los patrones con los que se va chocando y al día siguiente ya no se choca. Es decir, aprende y en función de ese entrenamiento va tomando decisiones. Pero, por ejemplo, Google Maps, que os pongo ahí, es inteligencia artificial pura y duro. Está entrenado con unos mapas, pero aprende a través de las notificaciones que le llegan de cuánto tráfico hay en cada momento por los móviles o los celulares que hay dentro de los coches y te dice, oye, no vayas por aquí que hay un atasco del copón. Gmail, cuando diferencia entre un correo que es serio y un correo que es spam o es una newsletter, está utilizando inteligencia artificial. O Alexa, si voy a decir OK Google y se me va a encender el móvil. Efectivamente. Cuando le hacemos una pregunta por audio, una inteligencia artificial dice, espérate, estoy entendiendo lo que me está diciendo, voy a dar una respuesta. Es decir, la inteligencia artificial lleva con nosotros del orden de unos 10, 15 años aproximadamente, mayor o menor medida. Lo que ocurre es que ahora,
ha aparecido la inteligencia artificial generativa, que ahora os lo explicaré, y esto es completamente disruptivo. Eso que os pongo ahí del test de Turing, os pongo en contexto. Alan Turing, en los años 50, 40 del siglo pasado, se le entiende como el padre de la programación y de la inteligencia artificial, y definió lo que es el test de Turing. Para el test de Turing, imaginaos una habitación completamente estanco y otra habitación completamente estanco. Y en esta primera ponemos una máquina y en esta ponemos una serie de científicos o de expertos en un tema. En la medida en que al menos el 30% de los expertos no sepan reconocer si la respuesta que está dando la máquina está dada por una máquina o por un humano, pasaría el test de Turing. Obviamente en los años 50, 60 del siglo pasado, ningún aparato, ningún programa pasaba el test de Turing, hasta que llegamos a 2013, cuando un chatbox ucraniano por primera vez lo pasa, emulaba un adolescente de 13 o 14 años y tú le hacías preguntas y él respondía y no sabía si estabas ante una máquina o ante un chaval de 13 años. A partir de ahí ya otros muchos programas han pasado el test de Turing. ¿Qué ocurre? Que la inteligencia artificial, ChatGPT, imagino que lo habéis probado ya todos, pasa más que de sobra el test de Turing. O sea, nosotros y ahora os pondré ejemplos, en Sikia, en Planeta Triatlón y para los clientes estamos haciendo contenido en base al ChatGPT, le retocas un 10, un 15, un 20%, pero es de él. Es que no sabes si lo he escrito yo o lo ha escrito la máquina. Con lo cual, estamos en el paso del, ya el test de Turing está más que de sobra pasado. Generativa para diferentes y es lo que pone ahí. Os leo el tocho y luego si queréis hago comentarios. Su campo diferencial que se centra en la creación de modelos y algoritmos capaces de generar contenido original. Este es el punto importante, original. Aunque luego os enseñaré en los matices éticos que ya ha habido denuncias por incumplimiento de copyright. O sea, Stable Diffusion ha tenido una demanda por parte de unos fotógrafos del, oye, estáis utilizando esta fotografía que era mía para convertirlo en otro, pero es que esta era mía. Pero bueno, en teoría el contenido es original y eso se traduce en imágenes, audio y texto. Y dentro de poco habrá que unir aquí el vídeo, porque ya de hecho hay alguna prueba con respecto a vídeo. ¿Cómo funciona todo esto de la inteligencia artificial generativa? Pues en base a redes neuronales, autoencoders y transformers. De autoencoders y de transformers no os voy a explicar porque es un sin Dios del 12. O sea, hay que ser ingeniero, hay que ser muy informático para entender los conceptos de autoencoders y transformers. Pero el concepto de red neuronal sí que os lo puedo explicar. Imaginaos una hoja Excel de las de toda la vida, en la que tú tienes unas filas y tienes unas columnas y tienen mogollón de información. Vale, pues ahora, si la pusiésemos en horizontal y pusiésemos muchísimas hojas Excel por debajo, ChatGPT tiene del orden de 175.000 millones de capas y tú le haces una pregunta aquí, él va buscando entre todas las celdas que al mismo tiempo están conectadas con todas las celdas de abajo y va encontrando respuestas que uniéndolas terminan dando la respuesta final. Eso es lo que hace que cuando tú le preguntas a ChatGPT cualquier cosa, él va escribiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque va buscando entre todas las celdas cuáles son las respuestas que tiene que dar. ¿Esto dónde se aplica? Yo os he dicho que principalmente en el marketing, pero llegará un momento en el que el arte tenga un peso muy importante. Stable Diffusion, Midjourney, Dalí, el resto de aplicaciones que pueda haber, diseño, publicidad, música, videojuegos, creación de contenido no visual. Todo lo que sea generar contenido es susceptible de ser ayudado por la inteligencia artificial. Y nótese que digo el ser ayudado, porque también os explicaré que por mucho que queramos hacer corta y pega de lo que nos da ChatGPT, hay que retocar y hay que meter mano para tener cierto criterio. Cuando os decía antes lo del no nos va a sustituir la inteligencia artificial, yo creo que el matiz relevante es cómo vamos a hacer las preguntas
y cómo vamos luego a filtrar la información que nos da. Diferencias entre la inteligencia artificial generativa y supervisada. Los ejemplos que os he puesto antes, el de identificar si el correo es spam o no, reconocer imágenes, reconocimiento de voz, el típico captcha de cuando entras en una página y te dice, oye, dime dónde están los semáforos en esta foto. Vale, pues eso es inteligencia artificial supervisada. Es decir, no va a poder crearte contenido. Él tiene unos modelos y en función de lo que ha estudiado te arroja unas respuestas. Pero no va a estar dándote cosas nuevas, que es lo que hace la inteligencia artificial generativa. El matiz es importante. Como ya os he dicho, arte, diseño, publicidad y lo realmente importante de todo esto es que cambian las reglas del juego. No sé si os acordáis, algunos sí, los que sois relativamente jóvenes, me he dicho antes Cruz, que había gente de 20 años, pues a lo mejor los de 20 años no se acuerdan de 2007, cuando se presentó el primer iPhone. Yo la sensación cuando estaba trasteando por primera vez con ChatGPT era la misma que cuando Steve Jobs estaba haciendo la presentación del iPhone. Y dices, esto es completamente disruptivo. Es que a partir de ahora las cosas cambian. Y aquí va a cambiar. Y todos ahora estamos con la novedad de ChatGPT y no estamos pensando en 10, 15, 20 años, pero esto dentro de unos meses va a ser un commodity, en el sentido de que todos vamos a dar por hecho que lo tenemos que utilizar. Y dentro de 10 años esto habrá cambiado tanto que lo que teníamos hace 5 no estará. Por ejemplo, el otro día escuchando un podcast, escuchaba y me pareció súper gracioso, decía, que claro, es que yo ahora que estoy utilizando ChatGPT me doy cuenta de lo malo que era Google como buscador. Hace 4 meses nadie discutíamos que Google era la mejor herramienta. Tú tenías una duda, ibas a Google, preguntabas y te daba una respuesta, que podía ser válida o no. Pero decías, vale, y si no te servía esa, buscabas otra. Con ChatGPT es que te la da la primera, pero es que además te la da normalizada ya no tengo que buscar. Claro, ¿qué componente socioeconómico tiene esto? Estamos hablando de Google, que Google tiene Google, tiene Gmail, tiene lo que Google, está en todos los lados y todo su core de negocio se basaba en la publicidad del buscador. Pero ahora, si la gente normalizamos el ir a buscar a ChatGPT, ¿dónde estará dentro de 5 años Google? Claro, pues esos son... Mira, ya os pongo aquí lo de la commodity. Google tiene un problema serio. De hecho, Google ha invertido, esta semana salía la noticia de que ha invertido 300 millones de dólares en comprar una inteligencia artificial de precisamente uno de los creadores de ChatGPT. ChatGPT, no sé si sabéis que la propiedad, uno de los accionistas es Microsoft. Microsoft tiene el buscador Bing. No sé ahí en El Salvador, pero aquí en España Bing no lo usa ni el tato. O sea, no lo usa absolutamente nadie. Pero si son capaces de combinar Bing con ChatGPT y empezamos todos a utilizar Bing en vez de Google, pues claro, y sí se generan aquí, se van creando, y esto, lo que os decía aquí, no solo cambian las reglas del juego, es que dentro de 5 años yo creo que nadie se aventura a hacer un futuro del cómo puede estar el día a día con la llegada de las inteligencias artificiales. Os pongo ahí, concepto de prompt developer. ¿Qué es esto? Esperad que veo que ya voy mi voz. Como ya os he venido diciendo en las primeras diapositivas, creo que el matiz importante va a ser el cómo hagamos la pregunta. ¿Por qué? Porque si las preguntas simples las podemos hacer absolutamente todos. ChatGPT, hazme un artículo que esté relacionado con el triatlón. Os hablo del triatlón porque es mi tema. Y me da 300 y pico palabras. Vale, perfecto. Yo hago corta y pega y lo publico. Oye, ChatGPT, por favor, hazme un artículo hablándome de cómo ha sido la evolución del triatlón en los últimos 10 años. Cítame fuentes y aparte, si tienes acceso a declaraciones de triatletas famosos, inclúyelas entrecomilladas. La respuesta que me va a dar va a ser mucho más fina.
Y entonces, en este contexto, yo sí que me aventuro a pensar que va a haber un concepto de, igual que puede haber un ingeniero, un prompt developer, es decir, una persona que su trabajo sea hacer las preguntas adecuadas al chat o a Stable Diffusion o a DALL-E o a Midjourney o a la inteligencia que sea de turno para que dé realmente las respuestas que queremos. Ahí insisto con lo del quedaos tranquilos, que no nos vamos a quedar sin trabajo, lo que tenemos que saber es utilizar esto. Esto es como cuando se pasó de la máquina de escribir al ordenador. No es otra cosa. Es una herramienta que nos ayuda a ser más eficientes. Pero que, claro, el que aprende más rápido a utilizar el ordenador tenía una ventaja competitiva con respecto al que seguía estando en la máquina de escribir. Es tan sencillo como eso. Antes de que nos pongamos, esta creo que es la última diapositiva, sí, antes de ponernos ya a saco con chat. Desafíos éticos y sociales, que yo creo que es un punto importante porque llevamos 3 meses con esto, pero es que, insisto, no nos hemos hecho la pregunta de dónde vamos a estar dentro de 10, 15, 20 años. Y es muy importante, porque esto cambia. Tenemos el problema de que se puede crear contenido engañoso, falsificado o manipulado. No sé si os acordáis, hace unos meses Meta, o sea, Facebook, sacó su inteligencia artificial, no me acuerdo ni del nombre. Estuvo 3 días en activo. ¿Por qué? Porque empezaron a hacerle preguntas sobre Adolf Hitler y la máquina terminó defendiendo a Adolf Hitler. Entonces es del, claro, es que aquí tiene que haber, y es el segundo de los puntos, determinada regulación para que la inteligencia artificial se use de manera sana. Es decir, por ejemplo, que evite discriminación, sesgo e invasión de la privacidad. Imaginaos una inteligencia artificial, y no os pongo el ejemplo con generativa, lo pongo con la supervisada, con la de aquí. Una inteligencia artificial en Uber o cualquier aplicación de traslado de gente, que en función de la raza del usuario, el algoritmo decida la raza del conductor. Eso es completamente discriminatorio, pero la inteligencia artificial podría hacerlo si lo pones dentro del algoritmo. Vale, pues en el caso de la inteligencia artificial generativa hay que limitar todas esas cosas también, porque esto tiene que ser abierto. De hecho, la gente de OpenAI, los fundadores de ChatGPT, dicen que ellos nacen para controlar que la inteligencia artificial se utiliza de una manera sana. Bueno, pues eso tiene que continuar en el tiempo. Aparte, tiene que haber una transparencia en la toma de decisiones y que la gente, los usuarios, entendemos cómo funcionan los algoritmos. Y os pongo ahí en entornos críticos como la medicina, la justicia y la seguridad. ¿Por qué pongo estos 3 ejemplos? Pensad en el caso de la justicia. ChatGPT está entrenada con, creo que es 1,5 TB y 175.000 millones de atributos. Vale, es decir, una barbaridad. Y es solo 1 tera. En el caso de la justicia, cogemos y le damos a una inteligencia artificial del toma toda la legislación, todos los códigos, toda la jurisprudencia que ha habido en los últimos 100 años en un país. Y en función de eso vas a empezar a legislar tú. Te vamos a traer un juicio, tú te van a exponer los abogados los casos y como tienes absolutamente toda la jurisprudencia, tú tomas la decisión. Es de, uff, sí, pero tiene cuidados. Hay un libro muy bueno que os lo recomiendo encarecidamente, que es los algoritmos. El título es algo parecido a los algoritmos son armas de destrucción masiva, en el sentido de los algoritmos están muy bien hasta que empiezan a dar problemas. Y eso hay que regular. Vale. En cuarto punto, Cruz, recuérdame que mañana busque el libro y te lo paso por correo electrónico, porque es que el libro está muy bien. Es muy fácil de leer, tendrá unas 200 páginas y merece mucho la pena. Cuarto punto, eliminación de trabajos. Pero esto, por desgracia, o por suerte o por desgracia, cada vez que hay un cambio tecnológico ocurre. Lo del ludismo y la destrucción de las máquinas. El ejemplo que os he puesto, pasamos de la máquina de escribir al ordenador, pues quien escribía al ordenador, que era a máquina y era muy rápido, a lo mejor tiene problemas con el ordenador. Pero la gran ventaja es que aparecerán nuevos puestos de trabajo.
Yo os hablaba del prompt developer, pero es que habrá más cosas que ahora mismo no sabemos definir, pero que se necesitarán. Por otro lado, el quinto, entroncado con el primero, pues contenido inapropiado, ofensivo o dañino para grupos de personas, que tenga consecuencias negativas. Y por último, pues problemas de copyright, que ya os digo, los hay. Ya ha habido una denuncia a Stable Diffusion. Vale, hasta aquí todo en orden, porque me voy a poner ya con el chat. Vale, perfecto. Pues espera que bebo otro momento. Ay, mi voz. ChatGPT. Ahí os pongo en grande. Ha conseguido un récord. Conseguir 1 millón de usuarios en solo una semana. Para que os hagáis la idea, Twitter necesitó 1 año y medio y Facebook del orden de 6 meses. Esto en una semana tenía 1 millón de usuarios. Así que imaginaos. Ha venido a cambiar la generación de contenidos tal y como la entendíamos hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque puedes hacer de todo. Está desarrollada por OpenIA, que están también detrás de Whisper y de Stable Diffusion, es decir, de inteligencia artificial controlan un poco. Y este párrafo que os pongo aquí en España es desde esta semana, 2 versiones, una gratuita y otra de pago. Habían saltado un bulo o un rumor hace unas semanas de que la versión de pago iba a costar $42. Aquí en España al menos, hace unas semanas puse en LinkedIn. Digo, tengo unas ganas locas de empezar a pagar. Digo, creo que es la primera vez que quiero pagar por un servicio. 20 euros al mes. Que desde el punto de vista de empresa me parece un auténtico regalo. Me pongo en el papel de un estudiante, es de a lo mejor pica. Y también en función de los países. Aquí en España, afortunadamente, 20 euros es aceptable. ¿Y qué ofrecen con esos 20 euros? Una mayor velocidad. Efectivamente, va prácticamente al doble de velocidad en la que buscaba la versión gratuita y elimina los problemas de carga de la plataforma, que me imagino que si la gente lo habéis probado a lo largo de las últimas semanas, unos días funcionaba y otros no. Pero bueno, eh, eso por un lado. Creado para realizar tareas relacionadas con lenguaje natural de forma coherente y precisa, que yo creo que lo cumple a la perfección, aunque yo es cierto que le estoy encontrando temas en los que falla y temas en los que se inventa cosas. Yo, por ejemplo, el otro día dije, oye, ¿qué me puedes decir de Diego Rodríguez de Planeta Triatlón? Diego Rodríguez de Planeta Triatlón nació en Vigo en 1985. Yo he nacido en Valladolid en 1978. Pero claro, tú te lo lees y dices, joder, tía, pues sí que responde rápido y cualquiera le protesta. Entonces, una recomendación que os daré, que ahora lo veremos, es cuando tengáis dudas de temas, seguid buscando en Google y corroborad. Porque mi opinión es que se inventa cosas y se equivoca en cosas. Pero bueno, está diseñado para mejorar la precisión de los sistemas de búsqueda. Lo consigue con creces, a lo que os digo. Comparado con Google, si le hacías preguntas de long tail, ya sabéis, de las muy largas, que te arrojan pocas respuestas, puede que no te diese la respuesta y ChatGPT te va a dar respuesta siempre. También es cierto que en esas cosas muy concretas es donde más se inventa temas. Así que mucho cuidado. En la actualidad está basado en GPT 3.5, que es el lenguaje de inteligencia artificial basado en Transformer, en uno de los modelos que os contaba por aquí. O sea, os hablaba de redes neuronales, autoencoders y Transformer. Pues el 3.5 de GPT es Transformer y estrenado en 2002. ChatGPT versus Google, ya os he contado. Pero, por ejemplo, otro dilema que se enfrenta es, poneos en el papel de un estudiante de 14 años. Acordaos de cómo erais vosotros estudiando con 14 años cuando os pedían un trabajo. O sea, yo me acuerdo de ir a la biblioteca, tener que fotocopiar, tener que pasar al ordenador y un trabajo sobre Velázquez, a lo mejor tirarme 3 tardes después del colegio haciéndolo. Ahora un estudiante le va a ChatGPT, oye, cariño, hazme un artículo sobre Velázquez para el colegio. ¡Ras! ¿En qué papel quedan los profesores en todo esto? ¿Y en qué papel quedan el concepto de deberes?
De hecho, hace 2 o 3 semanas hubo una noticia de que Nueva York quiere prohibir el uso de ChatGPT en los colegios para evitar este tema. Y volvemos al tema que os decía aquí de desafíos éticos. Que la educación, ¿cómo cambia esto la educación? Pues brutal. Y en el caso de Google, pues exactamente igual. O sea, seguro que si estamos dando esta charla dentro de 5 años, a lo mejor ahí en vez del versus Google, pone versus Microsoft, porque Bing ha incorporado chat. Pero bueno, a nivel de contenido, y ya nos ponemos con lo guay de todo esto. Para SEO, es decir, Search Optimization Engine, desde el cómo conseguir aparecer los primeros en los buscadores, el chat te ayuda. O sea, yo le he llegado a pedir, oye, hazme la arquitectura de artículos que tengo que hacer para posicionar una keyword. Pero es más, házmelo en fase 1, fase 2 y fase 3 y me dices cuáles son los anchor test y me dices cuáles son los artículos a los que tiene que enlazar. Y me lo ha dado. Me ha dado hasta 20 artículos. Con lo cual ahora dices, oye, y si me pongo yo a hacer, que no tengo ni pajolera idea, una web sobre arneses de perros y la posiciono y le pongo enlaces de afiliados y gano dinero con ella, pues se puede, porque tenías que saber hacer la keyword research, tenías que saber hacer los artículos y tenías que tener el tiempo. Ahora te pones y en un día puedes tenerlo montado todo. Redes sociales, copywriting. Ahora os enseñaré y entraremos a hacer pruebas. Le puedes pedir que haga un copy, pero es que puedes hilar más fino y decirle, oye, escribe como un copywriter y utilízame emojis y hazme este tweet mejorado. Y te lo hace. Y funciona. Elaboración de artículos, yo creo que es lo que hemos probado todos. Petición de fuentes. Yo, por ejemplo, esto en Planeta Triatlón, cuando hacemos evergreen content, es decir, contenido del que sirve para hoy, 15 de febrero, o para dentro de 4 años, o sea, temporal, tú le dices, oye, hazme el artículo este, bla, 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 y me citas 3 estudios científicos, pero me citas al autor, el título, el año de publicación y la universidad para la que se realizó. Y te pone fuentes. Y contenido largo. Un ebook, una presentación, una novela, se puede hacer. Ha sido viral, gente que le pedía poesías, guiones y todo eso. Yo creo que como chascarrillo está bien, pero a la hora de trabajar un contenido largo, o sea, tú dices, voy a incrementar mi base de datos ofreciendo un ebook de 20 maneras de mejorar lo que sea. Y le vas preguntando y te lo termina sacando y te lo saca. Nosotros en Psiquia, en la plataforma de atención psicológica, hay algún artículo de los últimos de 2.500 palabras. Claro, esto es una maravilla. Antes un artículo de 2.500 palabras era perfectamente una jornada entera de uno de mis trabajadores. Y ahora dice, Diego, en 1 hora lo tiene hecho. Y revisado y corregido y tal. Claro, es la leche. Para el SEO, os he puesto ahí un pantallazo de SEMrush. SEMrush es una aplicación para mirar cómo aparecen en los buscadores las keywords. A la gente que trabajamos en contenido nos sirve muy bien para encontrar keywords relevantes que podemos trabajar porque tienen visitas pero no hay mucho tráfico, o para encontrar cómo aparecen nuestros clientes o nuestras webs. Vale. Pues en el contexto de tener respuesta para casi todo, lo que os digo, se le puede poner la arquitectura de artículos. Y esto os lo voy a enseñar. Estoy pensando por qué podemos hacerlo. Cruz, vamos bien de tiempo, ¿no? Perfecto. Pues Muy bien. os quito dejar de compartir esto y vuelvo a compartir y nos vamos al chat. ¿Veis mi chat GPT, verdad? Vale. Que alguien ponga en el chat de qué keyword quiere que haga la búsqueda. Venga, lanzaos alguno. Perritos. Venga, vale. Por favor.
hazme la estructura y arquitectura de artículos que tendría que hacer para posicionar la keyword perritos. Házmelo en 3 fases. En la primera, el artículo principal, en el que derivarán todos los demás, y luego otras 2 en las que pongamos contenido largo y luego otro jabón para perritos, ¿vale? Ahora lo cambio. Y luego otro mucho más, otra mucho más general que dote de contenido al blog. Además, dime la extensión de los artículos, el título, el anchor text y el enlace al que tiene que dirigir. Venga, pues vamos a ver qué nos cuenta. ¿Ves? Ahí, según lo veis, pues ya pone el artículo principal en el que te da una serie de directrices y tiene que llegar a las 2000 palabras. Te da el título, el anchor text y el enlace. Y es que te lo da todo. Luego, claro, el tema está luego en, una vez que te ha dado el guión, tú coges y dices, vale, hazme el primero de los artículos. Termina de darte el primero y dices, ahora hazme el segundo. Y todo eso lo vas llevando a tu web. Vale, sí. Pásate al segundo. Ya está. Fase 2, artículo secundario. Y te lo estructura. Y como veis, con el título, Guía definitiva de jabón para perritos, todo lo que necesitas saber, es que es muy coherente con respecto a lo que le hemos preguntado. Es decir, a nivel de SEO, te lo va haciendo. Pero es más, te voy a decir, paro eso, ¿vale? Oye, dame keywords relacionadas con el tema que también interese trabajar desde el blog. Vaya, lo hago desde otro. Ahora basta que recuperamos el jabón para perritos. Un momento, esto viene. Claro, aquí te proporciono otras palabras claves. Dices, bueno, pues igual que he posicionado jabón para perritos, voy a trabajar todos estos que me da. Es que te está dando una batería de 3, 6, 9, 12, 15. Pero es más, dices, vale, dame títulos que estén relacionados con champú para perros. Y ya te ha dado los títulos. Luego vas y le dices, Stone Generate, hazme el primero. Y que tenga una extensión de 700 palabras. Y se pone. ¿Lo veis bien, verdad? Y es más, te está dando el índice. Y eso, mira, yo por ejemplo, en los contenidos largos, antes de pedirle el contenido largo, le digo, antes de nada, hazme el índice. Que tenga 7 epígrafes. Y me da primero el índice. Y a continuación lo que hago es, ahora hazme el artículo. Y que cada punto de tu índice sea un epígrafe. Sea un epígrafe del artículo. Usa estudios científicos. 2. Citando autor, año de publicación y título en castellano.
y ahora yo os voy a ir hablando mientras tanto, pero dentro de un rato meterá, según un estudio de la universidad de no sé dónde, pues tal. Importante, que no todo es maravilloso. Todo lo que os decía del oye nos facilita, pero luego hay que meterle mano. Mirad, ya está aquí. Según un estudio publicado por la revista Veterinary Dermatology, los perros que se bañan regularmente con jabones inapropiados tienen riesgo, bla, 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 bla. Entonces, claro, está dotando de más valor. Repite estructuras. Una cosa muy importante que tenéis que revisar es repite estructuras. Este texto que os pone aquí de según un estudio publicado, probablemente si vuelve a meter otro estudio, utilizará la misma forma. Con lo cual, tú cuando lo llevas a tu web, tendrás que cambiar ese según un estudio publicado por a colación, otro estudio realizado en este caso por, es decir, cambiarlo para que la gente no vea que estás repitiendo estructuras. Es decir, tenemos que hacer el ejercicio de intentar escribir bien. Aquí está. ¿Cuántas palabras tendrá esto? Pues no lo sé, pero no sé si ha llegado a las 700. Otro punto importante es si, y yo creo que ya esto lo ponía en el PowerPoint, donde pone aquí ingredientes que debes evitar, tú le puedes decir, extiéndete en el punto de los ingredientes y explica uno de los ingredientes a evitar. Y entonces, esta parte de aquí me la va a extender de tal manera que donde antes teníamos un artículo de, me lo invento, 700 palabras, lo puedes ampliar. Que esto, insisto, es lo que os digo del matiz diferenciador de cada uno de nosotros. Alguien, cuando esto sea un commodity, cogerá y arrastrará todo esto y lo llevará al blog, y si nosotros queremos hacerlo mejor o aportar más valor al usuario, es donde tienes que meter mano y decir, no, yo ahora te voy a preguntar más cosas. Pues fijáis, aquí pone perfumes, sulfatos, parabenos, fenol y alcohol, y punto. Y aquí te explica cada uno de ellos. Los perfumes, ¿por qué los perfumes? Los sulfatos, ¿por qué los sulfatos? Los parabenos, ¿por qué? Donde antes aquí había 100 palabras, pues aquí tenemos prácticamente otras 300 o 400. Y esto lo podemos hacer con el siguiente punto, con tipos de jabón. Oye, explícame cada uno de los jabones y cómo es la estructura química de cada uno de ellos. Por ejemplo, es que a nivel de SEO, todo lo que queramos. Tú te vas aquí, volvemos a cuando nos había hecho la arquitectura y vas haciendo artículo por artículo los que te ha dicho y creas un blog y ese blog seguro que posiciona, pero segurísimo, ¿vale? Diego, tenemos una A ver, preguntita. una pregunta aquí por aquí. Nos dicen que si hay varios usuarios que hacen la misma petición al chat GPT, ¿qué tanta diferencia habrá entre lo que genera para cada uno? En las estructuras verbales hay diferencia, pero en el fondo la respuesta es la misma. Donde a mí me dice, utiliza sinónimos y frases relativamente distintas, pero el fondo va a ser igual. Ahora os enseñaré otra web, Perplexity, que yo creo que combinando lo que nos da una y lo que nos da ChatGPT, podemos hacer respuestas distintas. En ese sentido, por ejemplo, mira, una respuesta que daría yo para evitar ese concepto de posible plagio, y os lo voy a enseñar. Decidme otro tema por el chat. A ver quién se lanza. Y mientras voy entrando en Twitter. Y voy entrando también en Medicina medicina estética. estética. Vale. A ver, esto, ¿cómo hago yo? Venga, a ver qué os parece esta idea. Me voy a Twitter. Medicina estética hilo. A ver si encuentro un hilo largo sobre esto.
No, es que quiero encontrar una respuesta larga. Mira, vamos a hacerlo de otra manera. Nos vamos a YouTube. Y voy a hacerle la pregunta. Si esto va, a ver aquí, medicina estética. Medicina. Cojo el primero que salga, ¿vale? ¿Qué podéis hacer? ¿Qué podéis hacer para dedicaros a la medicina estética? Calla. Yo tengo instalada una aplicación que se llama Glass, te la pasaré cruz por correo electrónico para que la utilice la gente. Es una extensión de Chrome. ¿Qué es lo que hace? Transcribe el audio coge los subtítulos del vídeo y los tienes aquí. Vale. Te coges esto y copias. Y te vas de nuevo aquí a nuestro amigo ChatGPT. New Chat. Con la información que te voy a proporcionar y aquella en la que has sido entrenado, hazme un artículo que se titule Medicina Estética. ¿Cómo se llamaba el vídeo? ¿Qué podemos hacer para dedicarnos? Incluye las declaraciones que son de, ¿cómo se llama esta señora? Carla Barber, entrecomilladas. Incluye todas, todas. Ay, perdón, espera. Para, que no te he puesto el texto. Y pego ahí el texto del audio de YouTube. Y ahora lo que va a hacer es, si yo le hubiese hecho la pregunta, no va a tener esta información y aquí la aprovecha. Es decir, respondiendo a lo que decimos por aquí de la pregunta de si me da la misma respuesta que a otros, yo le estoy dando información a mayores, con lo cual mi respuesta va a ser distinta a la que el chat de por sí. Mira, aquí ya dice kinestética, señala que estudió medicina, cuenta bla, 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 bla. Va contando la historia de la chica del canal de YouTube. Eso no lo iba a dar el chat de por sí. Es decir, volvemos a lo mismo. Es cuanto más fina hagamos la pregunta, más se debe de diferenciar nuestra respuesta de la de otros. No sé si eso responde. Yo creo que sí. Fórmula 1, tecnología. Bueno, me voy a volver al PowerPoint y os enseño más cosas y vuelvo a los ejemplos, ¿vale? Dejo de compartir por aquí. Y entonces comparto de nuevo a ver, compartir pantalla, el PowerPoint. Aquí es este. Aquí estamos. Vale. El chat ya os lo he enseñado y esto ya os lo he explicado. El SEO, ¿qué nos arroja? Nos va dando la estructura. Redes sociales. ¿Qué es lo que se le puede pedir en cuanto a hazme un copy de Instagram? Pues se le puede hacer que sea más breve o más largo, que incluya emojis, que meta un call to action, es decir, compra en mi web, visita mi blog, lo que sea, extenderse en algún punto concreto y tú le puedes decir, oye, toma un artículo de mi blog y en función de este artículo hazme un copy. Y esto os lo voy a enseñar con el artículo que ha hecho sobre la medicina estética. ¿Cómo lo haría yo? Me vuelvo a dejar de compartir esto. Compartir pantalla, el chat GPT. Compartir. Hazme. Punto muy importante. Para ser creativo, le tenéis que decir, escribe como un copywriter. ¿Por qué? Porque sí que tiene esa mentalidad de, ya sabéis que un copywriter es esa persona que escribe mucho más fino, que sabe dónde meter los call to action. Pues dile,
y hazme un copy de Instagram que resuma lo del artículo de medicina estética y que invite a visitar el artículo. Incluye emojis. A ver qué nos cuenta. Ahí tenéis. ¿Quieres dedicarte a la medicina estética? Emoji. Aquí te contamos algunos tips para alcanzar tus metas. Fórmate en medicina, quieres experiencia y sigue aprendiendo. ¿Quieres saber más? Visita nuestro artículo completo. Pero es más, dices, joder, esto para Twitter no me entra, son más de 280 caracteres. Házmelo más corto y para Twitter. Y me lo va a hacer más corto. Ya está. Le ha quitado 2 frases, pero necesito que me lo hagas para LinkedIn. Y que sea un tono mucho más formal y profesional. A ver qué hace. Pues quita los emojis y utiliza un tono. A lo mejor yo creo que se va a alargar. Sí, te está siendo muy largo. Házmelo más corto. Y me lo hace más corto. Más consejos en nuestro artículo. Está metiendo el call to action. Y esto tú haces, coges así, copias, te lo llevas a LinkedIn y lo publicas. Y has tardado 30 segundos, que me diréis, joder, Diego, es que en hacer un copy de LinkedIn también tardo 30 segundos. Ya, pero es que, joder, prefiero pensar en cosas importantes más que quemarme la cabeza pensando el copy. Es decir, si tú dentro de tu jornada de 8 horas te pones a pensar en lo realmente estratégico y hacer un copy que no deja de ser una chorrada, no tienes que pensarlo, eso que te llevas. Porque, ¿sabes? Todos cuando estamos delante del ordenador, llega un momento en el que dices, no aguanto más aquí. Bueno, pues dejemos que la inteligencia artificial haga las cosas prescindibles o más complicadas o más tediosas. Que es de él, oye, ya está. Vale, me vuelvo a la otra pantalla. Es esta, ¿verdad? Sí, esta. Por cierto, punto importante. ChatGPT está informada o entrenada con información hasta 2020. No le preguntéis cosas de 2021 o de 2022. Te va a decir, no tengo esa información directamente. Con lo cual, contenido verde. Para eso, para cosas de actualidad, me voy a adelantar unas cuantas. Perplexity, que voy a entrar a enseñaros. Perplexity es otra inteligencia artificial, no tiene nada que ver con ChatGPT y lo que hace es buscar en Google y en función de las respuestas que encuentra para tu pregunta, te hace un artículo o te hace un texto. Y os lo enseño. Nos vamos aquí de nuevo y yo ya tenía Perplexity abierto. ¿Qué puedes decirme de... Dímelo en castellano. Tardará un rato, pero entonces lo que hace es estar buscando en Google y ahora me va a dar una respuesta, explicándome qué es lo que ha ocurrido. Bueno, ahora me va a quedar mal esto. Tardará un rato. ¿Conocíais Perplexity? No. Vale, mira, ya está escribiendo. El 8 de febrero de 2023, un terremoto de magnitud tal sacudió Turquía y Siria, causando las muertes, bla, 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 bla. Me cuenta todo. Tenemos la opción de decirle, oye, dámelo detallado. Si no me es suficiente con un párrafo, dame más. Y entonces lo que hace es pensar más. Pero si os fijáis, pone las fuentes. La CNN, UN, BBC, El País y The Conversation.
Esto, por ejemplo, si queréis hacer un artículo relacionado con actualidad en ChatGPT, mi recomendación sería, tú le haces la pregunta Perplexity, copias, te lo llevas aquí y le dices, con la información que tienes y la que te voy a facilitar, hazme un artículo sobre los terremotos en Turquía. Y pegas. Y das al enter. Y entonces aprovecha lo que le pones tú y lo que tiene. Por ejemplo, es otra opción que sería del, oye, hago un artículo de actualidad más profundo porque voy a poner historia de los terremotos en Turquía. Bueno, eso por ahí. Voy al siguiente punto. Dejar de compartir. Os estoy mareando pasando de pantalla en pantalla. Contenido en general, revisión de artículos. Más o menos os lo he explicado. Yo a la hora de hacer el artículo, le digo, por ejemplo, cuando hacemos un artículo en Planeta, en Psique, a los clientes, ya tenemos más o menos la estructura y le decimos, oye, primero hazme el índice. En función del índice, le ponemos una pregunta de ese tipo, del vale, pues ahora, cada punto de tu epígrafe es cada punto de tu índice es un epígrafe del artículo. Me citas estudios y te vas a unas 800 palabras. ¿Qué hago? Cuando me lo da, y si quiero alargarlo, le digo lo que os he enseñado bien. Extiéndete en el punto 1, extiéndete en el punto 2, extiéndete en el punto 3. Y un artículo de 500, 600 me lo convierte en 1000 y pico. Yo os diría que no tengáis miedo en hacerle preguntas y, entre comillas, tocarle las narices, es de apretadle. O sea, es una máquina. O sea, no se va a volver a casa deprimido. Aprovechad y es de, no, es que te quiero insistir. Oye, y en este punto, dame más información. Y en este otro, ¿por qué me explicas? Apretad. Si la respuesta que te da es de 500 y tú terminas teniendo un artículo de 2500 y lo subes a tu blog de tu empresa o al tuyo personal, cuando lo lea a Google le va a encantar. ¿Por qué? Porque hay 2500 palabras. Google todavía no diferencia si un artículo, precisamente por lo que os decía del test de Turing, como ChatGPT, no se sabe si el contenido está hecho por una máquina o por un humano. Google parte de la premisa de esto lo ha hecho un humano. O sea, en mi cabeza no entra una inteligencia artificial, todavía no hay una marca de agua. Con lo cual, meted todo el contenido que podáis porque Google lo va a posicionar. Yo tengo posicionadas keywords, o sea, ferritina alta, por ejemplo, creo que es ferritina alta, lo tenemos posicionado como un artículo en el que el 80% es contenido hecho por la inteligencia artificial. Le metes mano y haces ese 20%, pero vosotros exigidle todo lo que queráis. Me he perdido entre tantas pestañas ahora. ¿Dónde estoy yo? Aquí en el PowerPoint. ¿Estáis viendo el PowerPoint o estáis viendo ChatGPT? PowerPoint. Ya no sé lo que estáis viendo. Estamos viendo PowerPoint. Vale, perfecto. Gracias. Pues eso. Revisión de artículos. Tú, si escribes un texto y tienes dudas de lo que has escrito, dile, oye, ponme esto más bonito. Por ejemplo, y lo voy a hacer así. No, mira, le voy a escribir a lo loco. Me vuelvo al chat. Compartir pantalla, ChatGPT. El otro día, con faltas de ortografía y todo, estaba sentado en el sofá y estaba viendo una película de Netflix y no sé cuál es. Y ahora no quiero verla de nuevo. Estoy escribiendo lo tonto, ¿eh? Vale, entonces tengo esto. Se lo paso y le pongo, oye,
Corrígeme este texto. Y ponlo. Y veis que yo le he metido faltas de ortografía. A ver lo que tarda en ponerle. Ya está, corregido. Así que cada vez que tengáis dudas sobre un texto, dices, o no estoy seguro, no me termina de convencer, te lo pones y te lo corrige. Eso por un lado. Ya os he enseñado lo de Perplexity y no sé qué más me queda. Perplexity, tal. Lo que os decía, combinarlo con ChatGPT a la hora de hacer artículos e incluir referencias a la actualidad. Perfecto. Y cuidado con que tome datos que no son actuales. Yo me he encontrado en Perplexity con hacerle preguntas sobre triatletas y meterme pruebas que ha hecho en 2021 como si estuviesen hechas en 2022. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es buscar en Google y no sabe si lo que encuentra en Google es cierto o no. Es de él. Pero ya ahí está, insisto, vuestro papel para filtrar. Hay otra herramienta que yo creo que os puede interesar, que es Whisper. Whisper lo que hace es, tú le subes un audio, un MP3, y la inteligencia artificial de audio que tiene, Whisper está creado también por OpenAI, lo transcribe. Es decir, tú, por ejemplo, estás escuchando un podcast y dices, joder, lo que me molaría hacer un artículo en base a este podcast. Te descargas el podcast a través de, ahora os lo enseño, y Cruz, te paso el enlace, te descargas el podcast, lo llevas a ChatGPT y le dices, hazme un artículo y pone entrecomillado el contenido, que es de Ismael Garancho, por ejemplo, y te hace un artículo en función del podcast. La aplicación es esta, os la enseño. Dejar de compartir, nos vamos otra vez al chat. Aquí, OpenAI. Tú aquí, tan sencillo como le subes aquí un... yo aquí debería de tener... Bueno, le subes un MP3, le informas en el idioma en el que está, que esto donde me lo pides aquí, language, tú le dices en inglés, en español, das a submit y en un par de minutos te saca el texto aquí a la derecha. Tú coges y le dices, cojo esto, mismo. Hazme un artículo, no, hazme el resumen. Explícame, este ya está, que tiene, este es simplemente una colección de oraciones independientes que no están necesariamente relacionadas entre sí. Bueno, vale. Si fuese un texto razonable de alguien que está hablando, pues me diría, esto está hablando, los puntos, patatín, patatán. Y a partir de ahí ya le dices, vale, pues con la información de la que has sido entrenado y la que te he proporcionado, hazme un artículo. Y de ese modo, esto es todo lo que os tengo yo que contar.